Buenas, en este video te presento un resumen del texto Etnocentrismo e Historia de Perrot, en particular del capítulo 2, las formas del sociocentrismo, y capítulo 3, el etnocentrismo en el estudio de las culturas diferentes. Este texto corresponde a la unidad 1, introducción, de la materia Antropología Cultural y Social. En pantalla puedes ver el descargo de responsabilidad por la información que vas a ver acá contenida. En las páginas seleccionadas del capítulo 2 se trata el concepto de etnocentrismo. En este caso, el etnocentrismo es definido como la actitud de un grupo que consiste en atribuirse un lugar central en relación a los otros grupos, en valorizar positivamente sus realizaciones y particularismos, y que tiende a un comportamiento proyectivo con respecto a los grupos de afuera, que son interpretados a través de un modo de pensamiento del en grupo. La base de referencia es la etnia, si se quiere referido al grupo mismo, o la cultura como conjunto de creaciones humanas que caracterizan al grupo. En el capítulo 3, el foco está puesto en las valorizaciones del comportamiento cognoscitivo. En principio, se establece que la adquisición de un conocimiento es una de las formas del comportamiento del hombre. Este comportamiento procede de la afectividad, que representa la energética de las conductas, cuya estructura define las funciones cognoscitivas. Como todo instrumento de conducta, un esquema de asimilación involucra una estructura, que es el aspecto cognoscitivo, y una dinámica, aspecto afectivo, pero bajo formas solidarias e indisociables. Debe distinguirse entre afectividad individual y social. La afectividad social representa en el individuo toda valorización transmitida por la ideología dominante. En referencia a la valorización, se define como la atribución por parte de un sujeto cognoscente de un afecto positivo o negativo a un objeto. El valor es proyectado en el objeto, atribuido al objeto por el sujeto, sin que éste necesariamente lo perciba. La valorización es una ligazón afectiva, consciente o no, entre el sujeto y el objeto, que jamás podría estar ausente del comportamiento cognoscitivo. La valorización del objeto de estudio se aborda en el texto en relación a 4 aspectos: elecciones respectivas del objeto de estudio, de conceptos, marco conceptual, de hipótesis, o sea la teoría, y de hechos, que es la verificación. Sobre la relación entre valorización y conocimiento se diferencian mecanismos con la ayuda de los cuales, a diversos grados de conciencia, la valorización orienta el conocimiento. Estos mecanismos son identificación, proyección, racionalización, desplazamiento y negación. La identificación es la necesidad de asegurarse por la adhesión a un grupo. Proyección es la atribución de sus propias cualidades, ya sean positivas o negativas, a los otros, o la evaluación de los otros con ayudas de criterios, medidas y técnicas elaboradas por sí mismo o por su en grupo. La racionalización es la interpretación de su propio comportamiento como justo y razonable. El desplazamiento es la orientación de un sentimiento con respecto a un objeto hacia un sustituto. Y la negación es negarse a reconocer la existencia de un objeto o una situación. Sobre la elección del objeto de estudio hay que tener en cuenta, para comprender la elección del individuo, el contexto social en el que se mueve, y especialmente las presiones políticas que pueden ejercerse sobre él. Toda investigación es pertinente en relación al individuo al nivel del inconsciente, cualquiera sea la distancia que el objeto parezca tener a nivel consciente. La delimitación del objeto de estudio depende de convenciones epistemológicas y metodológicas de la disciplina científica a la cual el investigador se sujeta, y de las alternativas que adopta en cuanto al nivel y a las unidades de análisis. La elección de los conceptos. Con la ayuda de conceptos se organizan, seleccionan y clasifican las experiencias y los objetos. Los conceptos, como todo conocimiento, resultan de la interacción entre el sujeto y los objetos de la interacción social. Los conceptos son productos culturales. Los conceptos monoculturales corresponden a la experiencia particular de un grupo dado. Los interculturales son válidos en muchas culturas, cuyo número no está necesariamente determinado.
y los conceptos cosmoculturales son los de aplicación universal. El problema es el grado de adecuación del concepto a la realidad estudiada. Sobre las elecciones de hipótesis y de hechos, se comienza definiendo a la hipótesis como una combinación de variables elaborada en el marco de una construcción teórica. La comprobación de un hecho significativo no es concebible sino en virtud de un esquema conceptual y teórico. Los hechos recogidos son modificados desde su proceso selectivo y en el curso de toda su estructuración, desde que son comprobados hasta que se los interpreta. En el punto 2 del texto se habla de cultura y percepción sensorial. La percepción sensorial, particularmente visual, no es culturalmente neutra. Personas de etnias diferentes aprenden un objeto de manera diferente. La percepción no es una simple acomodación del sujeto al objeto, sino una especie de compromiso entre los conocimientos anteriormente adquiridos y el objeto tal como aparece concretamente. En la medida que los mecanismos de la percepción se forman por la acción que el hombre, y especialmente el niño, ejerce sobre su medio, variarán precisamente según las culturas. Finalizando el texto se habla de los prototipos de gestión. El autor cree que la gestión cognoscitiva está marcada por una subjetividad coherente, es decir, que existe un nexo entre las opciones que el sujeto opera en cada una de las etapas indicadas, objeto de estudio, conceptos, hipótesis y hechos. Se brindan algunos ejemplos de prototipos de gestión para demostrar esta coherencia subjetiva. Los ejemplos son autodefensa, legitimación, proselitismo, operatividad, antagonismo de clase, ponderación, relativismo radical y xenodefensa. Bueno, hasta acá llegó el resumen del texto Etnocentrismo e Historia de Perrot, parte del capítulo 2 y 3. Espero que te sea de utilidad. Podés compartir este video con quien vos consideres que le puede llegar a servir. Nos vemos.